Quiero comentarles que hoy le había pedido a nuestro hermano Arturo que nos compartiera la palabra. A principios de semana mis hijas comenzaron con un cuadro gripal fuerte de tos, de gripa, temperatura, ¿no? Gracias a Dios fueron atendidas, pero luego empecé yo. Entonces se hicieron la prueba, todo salió negativo y me empezaron a dar tratamiento también a mí. Entonces mi garganta no está del todo bien, pero le dije a Arturo, si Dios me permite levantarme bien con la garganta, aunque no puedo hacer tanto esfuerzo, quisiera compartir. Él venía preparado para compartir por cualquier circunstancia y yo creo que el domingo, si Dios permite, nos estará compartiendo lo que Él ha preparado también para compartir. Y pues vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Si de repente se me va ahí la voz, pero lo importante es el mensaje. Miren, estamos a unos días de la Navidad, que para el cristiano es claro que es celebrar el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él vino como hombre a esta tierra hace alrededor de 2020 años. Es una realidad tan trascendente su venida que hoy sabemos que la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos a 19 de diciembre del 2021, después de Cristo. Y en todo el mundo se usa este calendario. Incluso los chinos, que tienen sus calendarios ahí medios extraños y esotéricos, para hacer cualquier transacción comercial tienen que ajustarse a la fecha que divide la historia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad y lo más importante, dice Filipenses 2:6, hablando de Jesucristo, es que Él, siendo en forma de Dios, y esta expresión habla siendo igual a Dios, porque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a ti y a mí, con pasiones y se cansaba y tenía sueño. Un día en una barca se durmió y la barca se anegaba y lo fueron a despertar. Y muchos analizan, ¿por qué se habrá dormido? Porque era un hombre, pero era 100% Dios. Pero lo más importante, dice el versículo 8, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo porque dice Juan 3:16, que conocemos de memoria, que compartimos, que predicamos, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Jesucristo. Entonces, cuando recordamos Navidad, es que recordamos que Jesucristo vino a nacer a esta tierra. Realmente, según datos históricos, pudo haber nacido por ahí de marzo o abril. Algunos otros apuntan que fue septiembre, pero lo importante es que se celebra. Se paran actividades en gran parte del mundo para que se celebre la Navidad. Hay países que están en guerra y declaran tregua en estos días para celebrar la Navidad. Yo quiero comenzar el mensaje de hoy leyendo un par de versículos, bueno, un poquito más. Algunos los compartió el hermano Carlos hace 8 días, donde hay unos pastores que son guiados para adorar al niño Jesús que había nacido. Y dice así Lucas 2:8. Había pastores, ahí sí eran pastores de ovejas, los animalitos, ¿verdad? En la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Y escuchen a continuación, esto lo leyó nuestro hermano Carlos. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy, ¿cómo dice ahí? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. La palabra nuevas aquí en este texto es la palabra que compartió Carlos hace 8 días, que es euangelizo o euangelos, de donde se translitera la palabra a evangelio. Se compone de 2 palabras, que significa bueno, buenas, y ángelos o ángelos, que significa mensaje o noticias. Entonces, lo que ellos dieron fueron buenas noticias. Hoy vamos a ver cuáles son esas buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando a alguien le compartimos el evangelio, le compartimos buenas noticias. Son las buenas nuevas de gran gozo. Aquí le llama de gran gozo. Entonces hoy quiero hablar de buenas noticias, pero antes de hablar de las buenas noticias, les voy a hablar de las malas noticias. No es mi interés que salgan de aquí apesadumbrados de malas noticias y ahora qué vamos a hacer, y al contrario, que contrastando las malas noticias salgamos gozosos por las nuevas de gran gozo. Amén. Pero tengo que hablar de malas noticias porque del tema que quieran que hablemos, de cómo está la humanidad en nuestros días, estamos rodeados generalmente de malas noticias. Jesucristo, lo voy a leer, no lo vamos a analizar, pero lo voy a leer en Mateo 24:3. Anunciaba algunas cosas que sucederían en estos tiempos que estamos viviendo y que se están cumpliendo al pie de la letra. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, veamos el 7, que hemos compartido ampliamente en diferentes circunstancias. Mateo 24:7. Por ejemplo, habla ahí de hambres. Hemos estudiado que esa palabra hambres, limos, en el griego habla de una escasez de alimentos para vivir. A veces cuando no desayunas y no comes porque a lo mejor te fuiste a trabajar y se te pasó el tiempo y dices tengo hambre. Pero aquí habla de una carencia prácticamente total. No es suficiente el alimento para dar vida a una persona. Y según la estadística más conservadora, hoy hay alrededor del mundo más de 900 millones de personas muriéndose de hambre. Casi 8 veces la población de México. 8 Méxicos muriéndose literalmente de hambre. ¿Son esas buenas noticias? Son malas noticias. Y según la previsión de los expertos, dada la pandemia, esto se va a agudizar mucho más en los próximos 3-5 años. Gente que no tiene nada de comer, si le llega la ayuda bien, y si no, mueren de inanición, y la mayoría de estos, debo decirles, son niños. Creo que han visto imágenes de lo que está sucediendo. Es impresionante. 1 de cada 9 personas se está muriendo de hambre. Y no va a parar. En México se calcula que a raíz de la pandemia se agregaron más de 5 millones de mexicanos
a pobreza extrema. No tienen lo suficiente para comer. La Biblia dice en Mateo 24:7, habrá hambre, se está cumpliendo. Son malas noticias. Y lo ves en las noticias, prendes el noticiero de las 10 y ¿de qué está lleno el noticiero? De malas noticias. Luego habla ahí de pestes, ¿no? Alguna vez lo estudiamos con el Salmo 91. Ahí en Mateo 24:7, que cuando habla de pestes, loimos, habla de enfermedades, pandemias, plagas que atacan y afectan a gran parte de la humanidad. Obviamente lo primero que se nos viene a la mente es el COVID-19. ¿Cómo ha afectado a la humanidad y todo lo que ha pasado? Y inmediatamente esta es nuestra referencia más cercana de lo que es una peste que está afectando a gran parte de la humanidad. Pero decía una científica de nombre Sumya Swaminathan lo siguiente: es precisamente ahora que el mundo empieza a vislumbrar el fin de la pandemia del coronavirus, que hemos de prepararnos ya para la próxima pandemia, que será más contagiosa y más letal. Los científicos coinciden en que se espera en los próximos 10 años algo de dimensiones todavía más catastróficas. Añoraríamos el COVID, decía un científico. Se están dadas las condiciones para que esto suceda. Y si bien ha sido terrible, ha matado más de 5 millones de personas según cifras oficiales, no es la única peste, no es la única enfermedad que ha afectado a gran escala a la humanidad. En el 2020 murieron de cáncer 20 millones de personas. Cálculos conservadores. Más de 9 millones de personas por accidentes cerebrovasculares y del corazón. 6 millones de diabetes, y podemos ver la cantidad de enfermedades, pestes que están afectando a nivel mundial. No son buenas noticias. Descubren una vacuna, descubren una medicina y sale otra enfermedad. Hay más de 100 enfermedades que le llaman los médicos y los expertos raras, que no saben de dónde es, de dónde viene, y tratan gente que llega con enfermedades que no tienen la menor idea. No es el cáncer, no es diabetes, no es del corazón, pero la gente muere. Dice Mateo 24:7, habría pestes. ¿Qué me dicen del cambio climático? Lluvias donde no llovía, se anegan ciudades que no llovía, sequía donde no había sequía. Me contaba mi hermana en Canadá, donde ella vive, una lluvia que devastó una ciudad. No les había tocado lluvias a ese extremo. En Estados Unidos, la semana pasada, un tifón afectó gran parte del sur de Estados Unidos, más de 100 muertos, casas destrozadas. Son malas noticias, sequías, inundaciones. Se cree que a causa del aumento del nivel del mar por el deshielo de los polos, en unos años ciudades enteras serán anegadas por el mar. Y no hay nada que hacer. Son malas noticias. Dice ahí 24:7 de Mateo que habría terremotos. Hemos hablado en otra ocasión, pero en el 2020 hubo alrededor de 1,500 sismos superiores a 5 grados Richter. Y en el 2021 ya se rebasó la cifra. Nos quedan algunos días. ¿Qué decir de la maldad? Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad multiplicada, ¿qué noticia nos sorprende? Abres el periódico, lees las noticias y maldad, que si asesinaron, que si robaron, que si mataron. A la vuelta de mi casa acaban de matar a una mujer. Yo no sé si andaban malos o buenos pasos, pero ahí está la maldad. No sé si vieron esa noticia, apenas la semana pasada, en un campo de fútbol que está a la vuelta de mi casa. Aquí en México, que muchos asesinatos, que si el narco. En Estados Unidos, un hombre entra a mansalva y le dispara en un súper, en una iglesia a la gente. Violencia intrafamiliar, cada vez más violencia
El otro día leía una noticia, 2 hombres se pelearon por un estacionamiento y es tuyo, es mío, y le dio un balazo el uno al otro por un estacionamiento. La maldad multiplicada. En cuanto a la iglesia, ¿tenemos buenas noticias en general? Déjenme decirles que Mateo 24:4 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto quiere decir que la cosa se va a poner peor. Lo leíamos hace unas semanas en 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y engañadores irán ¿qué? De mal en peor. No, tú declara que va a ir mejor. Pues no. Dios conoce el corazón del hombre y en base a lo que Él conoce es que escribió estas cosas. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y podríamos pasarnos toda la predicación dando malas noticias, pero no lo vamos a hacer. Pero así está la situación, malas noticias. El ser humano apartado de Dios es capaz de lo que sea, como en Génesis 6:5, donde dice que vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿qué? Solamente el mal. Y ya hablamos de homicidios y ya hablamos de todas estas cosas, pero han visto, yo vi la semana pasada, no sé si fue San Luis Potosí, uno de los últimos estados que está aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando termina la votación, brincaban de alegría, mis hermanos. Acababan de aprobar una aberración a los ojos de Dios y brincaban, se abrazaban y lloraban. Su pensamiento es de continuo solamente el mal. Pero vi otra escena cuando aprobaban el aborto y mujeres brincaban y daban gritos de alegría, y tú dices, acaban de aprobar que pueden asesinar a niños antes de las 12 semanas y brincan de alegría. ¿Qué es eso? Su pensamiento es de continuo el mal. Pareciera que estaban celebrando algo bueno, se abrazaban, triunfamos, victoria. Y esto está sucediendo en todo el mundo y está sucediendo en México. Hace tiempo vi el testimonio de una científica, eminente científica en los Estados Unidos, además una mujer cristiana. Y daba su testimonio porque decía, yo era una mujer destinada al aborto, pero doy gracias a Dios que un hombre y una mujer casados le dijeron a mi madre, no la mate y dénosla. ¿Con qué derecho le iban a quitar la vida a esa mujer? ¿Con qué derecho le quitan la vida a este niño? No deben de nacer, este sí, este no. Están jugando a Dios. Es la maldad multiplicada. Claro, dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno. Quienes defienden estas cosas con argumentos falaces, es una exageración, no es un bebé, no es una criatura, como si ellos se hubieran metido en el vientre de esa madre para decir ahí no hay vida, cuando la palabra de Dios dice que desde la concepción hay vida y la ciencia lo ha comprobado. Es como dice Proverbios 4:17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. O como dice la versión Dios habla hoy, su comida y su bebida son la maldad y la violencia. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Yo los veía brincar de gusto. ¿Qué noticia es? ¿Encontraron la cura del coronavirus? No, autorizaron el asesinato de bebés. Pero bien dice la palabra de Dios en Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. Tendrán su justo juicio. Bueno, en medio de todas estas malas noticias, pues vemos en Lucas 2:10 las buenas noticias. Porque, insisto, la Navidad, el concepto genuino de la Navidad, recordar que Jesús nació,
Son buenas noticias, dice Lucas 2:10. Voy a volverlo a leer porque así se llama este tema de esta mañana, buenas noticias. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Decíamos que nuevas es la palabra evangelizo, que significa buenas noticias, pero además buenas noticias de gran gozo. Quien ha creído en estas buenas noticias, que es Jesucristo, que nació como Salvador, y ahorita lo explicamos, pero quien ha creído puede tener ese gozo, esa paz interna, que pase lo que pase, tú eres parte de esa buena noticia porque has creído en el Salvador. Amén. Y aquí dice algo bien interesante, porque dice que son nuevas de gran gozo, que será para ¿quién? Para todo el pueblo. Eso es lo maravilloso. Estas buenas noticias son para todo el pueblo, para toda persona en este mundo están disponibles estas buenas noticias que hoy vamos a compartir. La palabra pueblo, laos, significa pueblo, y en primera instancia, pero no exclusivamente, se refiere al pueblo de Israel. Dice Lucas 2:1-68, un capítulo antes: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, hablando de Jesucristo que nacería. Entonces, cuando dice aquí Lucas 2:10, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, también, además de Israel, incluye a todo el mundo, y lo dice el mismo capítulo 2 en el versículo 30, cuando Simeón dice lo siguiente: porque han visto mis ojos tu salvación. Está hablando de Jesucristo que nació, la cual has preparado en presencia de ¿qué? De todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, es decir, no solamente judíos, y gloria de tu pueblo Israel. La versión Dios habla hoy dice: porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Por eso Lucas 2:10, las buenas nuevas son para todo el pueblo, son para toda persona, son para ti que me escuchas esta mañana, son para ti que estás escuchando esta mañana. Quizás ya eres parte de las buenas noticias, quizás hoy las estás escuchando, y quizás hoy creas en las buenas nuevas, porque el evangelio son buenas nuevas. Amén. Y son buenas nuevas para todo el pueblo, porque leíamos hace un rato Juan 3:16, porque de tal manera, esa es una expresión que abarca todo, una grandeza de su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y si tú eres parte de este mundo, estás incluido, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿cuáles son esas nuevas de gran gozo? Regreso a Lucas 2:10, donde le dice, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y ahí vienen las nuevas de gran gozo: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador. Esa es la buena noticia. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la mejor noticia que pueda recibir la humanidad entera, que hace 2020 años nació un Salvador, que es Jesucristo, un Salvador que puede salvar a todo aquel que cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la más buena noticia. En medio de malas noticias que se van a poner peor, hay buenas noticias que tú y yo debemos proclamar. La buena noticia es que nació, y como leíamos en Filipenses 2:6, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esas, mis hermanos, son buenas noticias. Es lo que dice Lucas 2:11: ha nacido
un Salvador. El nombre de Jesús significa el Salvador. ¿Y Salvador de qué? Porque alguien puede decir, ¿Salvador de qué? Yo estoy re bien. La Biblia dice en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A ver, hace un rato vimos malas noticias, y que si las tormentas y los terremotos y las enfermedades. ¿Saben cuál es la peor noticia? La peor noticia es Romanos 6:23 en su primera parte, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es condenación. La paga del pecado significa que todo el que ha pecado, y todos hemos pecado, porque la mala noticia es Romanos 3:23 también, por cuanto todos pecamos. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. La mala noticia es que como hemos pecado, ¿qué merecemos? La muerte, la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego, el tormento por toda la eternidad. Esa es la mala noticia. Porque la paga del pecado es muerte. Pero por eso vemos en Lucas 2:10 y 11, la buena nueva es que nació un Salvador que salvaría a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Esa es la buena noticia, anunciarle al mundo, tú eres pecador, la paga de tu pecado es muerte. Sí es una mala noticia, pero hay una buena noticia, nació un Salvador. Y dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Lucas 2:10 quedan claras cuáles son las nuevas de gran gozo. Nació un Salvador. Hay una esperanza para el pecador. Hay una esperanza para el pecador. Por eso Romanos 6:23 completo dice, aquí viene la mala noticia con la buena noticia juntas. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están las dos noticias. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, separación, apartados de Dios. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Esas sí son buenas noticias, mis hermanos. Sin merecerlo ni tantito, se nos otorga el regalo, la gracia de la vida eterna. Cualquier otra noticia, por mala que sea, se opaca ante esta buena noticia. Ahora, ¿qué necesito yo para ser parte de esta buena noticia? Para tener ese regalo, para poder acceder al regalo de la vida eterna, para acceder a lo que Cristo logró en la cruz al morir, resucitar, pagando nuestros pecados. Cristo lo dijo en Marcos 1:15 y lo compartió Carlos hace 8 días. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en qué, en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias, que Jesús nació, el Salvador, Él murió en la cruz, resucitó. Esas son las buenas noticias. Si una persona esta mañana, y quien sea y en cualquier momento, reconoce su pecado, que ha ofendido a Dios, se reconoce pecador, que en su vida no ha hecho más que pecar, vivir apartado de Dios, y se arrepiente creyendo en las buenas nuevas, esa persona será salva. Es un regalo, pero necesita haber arrepentimiento. La Biblia es muy clara. En Lucas 13:3 Cristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La Nueva Traducción Viviente dice, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. El arrepentimiento es una condición indispensable para gozar del regalo de la vida eterna.
para que las buenas noticias no nada más las oigas anunciadas, sino que sean una realidad en tu vida. Y hemos estudiado que el arrepentimiento genuino no es nada más decir, ay, pequé y perdóname y sigues en lo mismo. Proverbios 28:13 dice que el que cubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Eso es arrepentimiento. Quizás esta mañana alguien que nos escuche y viene la Navidad y regalos. El mejor regalo que puedes tener es el regalo de la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Marcos 1:15. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en las buenas noticias. Ahora, si aquí alguien dice, yo gracias a Dios me he arrepentido de mis pecados, he creído en las buenas noticias, gloria a Dios, ahora hay que anunciar y proclamar las buenas nuevas. Hay que anunciarles buenas noticias, salir y dar buenas noticias. Nació un Salvador, es Jesucristo, vino y murió en esa cruz y resucitó por tus pecados. Eso es proclamar el Evangelio. Decirle a la gente que no hay nadie más que Jesucristo que puede otorgarle por su obra en la cruz el perdón de pecados y la vida eterna. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro, qué clara es la Biblia, en ningún otro, está hablando de Jesucristo, en ningún otro hay salvación. Quizás tienes tu familiar en un grupo, en una religión, en ningún otro, es en Jesucristo. Ni venir aquí, lo compartí el hermano Carlos, venir a la iglesia no te hace salvo, tomar la cena del Señor no te hace salvo, predicar no te hace salvo. Es arrepentirse y creer en el Evangelio, en Jesucristo, en su obra en la cruz. Por eso dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay grupo ni religioso, ni cristiano, ni denominación, nada ni nadie nos puede hacer salvos, solo el nombre de Jesucristo. Él es el Salvador que nació y que celebramos esta Navidad. Entonces, si tú eres salvo en esta mañana, si tú eres parte de esa buena noticia y has creído las buenas nuevas y te has arrepentido, debemos dedicarnos a proclamarlo. ¿Qué nos manda Marcos 16:15? Por tanto, id y predicar ¿qué? Las buenas noticias, el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pablo, no tengo ahí el versículo, pero Pablo decía en 1 Corintios 15 del 1 al 3 que lo primero que enseñaba es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó. Es el mensaje central, decirle a la gente esas buenas noticias, donde quiera que estemos, en tu trabajo, en la escuela, el vecino, los compañeros, el taxista, el Uber, qué sé yo. Estamos para proclamar las buenas noticias. El cristiano que tiene estas buenas noticias no debería ser egoísta y dejárselas para sí, sino vivir para proclamarlas. Pablo dedicó su vida a proclamar esas buenas noticias. Miren cómo lo narra Hechos 20:18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿A qué no le rehuía Pablo enseñar públicamente y por las casas? Escuchen, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles, y escuchen aquí, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el anuncio fundamental, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
La Nueva Traducción Viviente dice: he tenido un solo mensaje, no hay otro, para los judíos y griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es evangelizar. Eso es dar las buenas noticias. No dice aquí que se dedicó a decirles: miren, yo les voy a decir cómo ser ricos, cómo ser exitosos, cómo sanar toda enfermedad. No, arrepentirse del pecado y tener fe en Jesucristo. Juan 3:16 lo resume así, esa buena noticia, y lo vuelvo a leer por tercera vez. Vean qué buena noticia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero hay una responsabilidad en el ser humano, porque creer o no creer en esta verdad, en Jesucristo, en el Evangelio, es responsabilidad personal. Pero la Biblia es muy clara en el siguiente versículo. Cristo dijo: el que en él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado. Si tú has creído verdaderamente, y hemos explicado la fe acompañada de arrepentimiento, no eres condenado. Pero también dice aquí: el que no cree. El que no cree. Y a lo mejor hay alguien en esta mañana que está dudando en su corazón. Yo te digo lo que dice la Biblia: si tú no crees, dice aquí, ya has sido condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de claro. No hay medias tintas, no hay nada que se pueda confundir. ¿Crees? No eres condenado. No crees, ya has sido condenado. Por eso quizás alguien que nos escuche hoy o en otra ocasión este mismo mensaje de hoy, 19 de diciembre. Si tú crees, dice la Biblia, no serás condenado. Pero si no crees, ese día que estés frente al juez, único y verdadero juez, no tendrás nada que excusarte. Hoy que tienes vida, puedes arrepentirte y creer en el Evangelio. Y hoy, tú y yo que hemos creído, tenemos esa responsabilidad. Dar las buenas noticias, compartirle al mundo. Sí, hay una mala noticia: eres pecador y tu pecado te tiene condenado, pero la buena noticia es que nació un Salvador. Y eso celebramos el 24 de diciembre. Tenga cena o no, hagas una celebración con la familia o no, lo celebramos todos los días, que nació el Salvador, que hay una esperanza, que en Cristo hay salvación. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. No hay otra manera. Por eso leo, para concluir, Lucas 2:10 y darle cierre a esta predicación. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que salvaría al pueblo de sus pecados. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Insisto, yo no sé si cada uno celebre o no de alguna manera el 24 de diciembre, la Navidad, pero celebremos todos los días estas buenas noticias. Celebremos todos los días compartiendo las buenas noticias, diciéndole al mundo lo que hizo Cristo, compartiéndoles Isaías 53:5, donde dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y lo hizo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué mejor noticia podemos tener esta mañana? ¿Puede uno con tan grande noticia vivir en este mundo apesadumbrado? Por supuesto que no, porque sabemos que para el cristiano el vivir es Cristo
y el morir es ganancia, porque un día estaremos allá con Él en la eternidad, recordando y adorando a nuestro Dios. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos. ¿Cuántos esta mañana pueden decir con toda certeza que Jesucristo es tu Salvador? Honestamente, esta pregunta es importante. Tú delante de Dios, ¿es Jesucristo su Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados y creído en las buenas noticias en el Evangelio? Si es así, gloria a Dios. No te canses de adorarlo y alabarlo cada mañana. Y dedica tu vida, dediquemos nuestra vida a proclamar el Evangelio, a predicar las buenas noticias, a decirle al mundo que la única esperanza es Jesucristo. Donde quiera que vayamos, anunciemos a Cristo. Pero si hay alguien esta mañana, aquí en este lugar, o que nos esté escuchando o viendo por internet, y hoy no sabes de tu vida, quizá tienes sueños y proyectos en este mundo, eso no sirve de nada si pierdes tu alma. Hoy has escuchado las buenas noticias. Empezamos con las malas, que la paga del pecado es muerte, pero hay una dádiva, hay un regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy sé que es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida. No es una emoción. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo y serás salva. A eso vino Cristo, nació el Salvador con ese propósito de morir en tu lugar, de pagar tus pecados, lo que tú y yo merecíamos. Hoy por primera vez en tu vida, entrégale tu vida a Jesucristo arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como el único Salvador, porque a eso vino, porque te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos un Salvador y a Él le damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Gracias porque de alguna u otra manera en estas fechas se celebra en todo el mundo justo tu nacimiento, pero ayúdanos a anunciarlo todos los días, que vino un Salvador, que hay esperanza. Y hoy te damos gracias porque Jesús, como decía ese canto, es la verdadera Navidad. Gracias, Padre Celestial. Y a ustedes, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén.